Los 7 pedazos de Pedro, muchachos. Estoy con el maestro Alfredo Hernández, al igual que con el coronel Sócrates Suazo, que también nos van a deleitar, si cabe la expresión de la palabra, en cuanto a lo que es una cronología en tiempo y espacio de esta actividad concerniente a lo que es la participación del campesinado, del dominicano en las luchas por las libertades y la soberanía patria. Bueno, partiendo de estos temas tan interesantes, aquí en este panel que estamos construyendo aquí, hemos visto que para llegar al campesinado hay unos antecedentes muy elementales para dar este proceso de luchas, de independencia, de soberanía, y estos conceptos nos van a ir ilustrando en tiempo y espacio para poder conocer ese proceso que hemos dicho de libertades. El coronel Suazo nos va a partir de este concepto de nacionalismo diríamos, antes de la formación del Estado Dominicano, porque si nos vamos a la formación, entraremos en 1844 como Primera República y así sucesivamente, de manera jurídica. Pero como nación, el maestro y coronel aquí presente nos dará ese enfoque donde nosotros vamos a interactuar con los diferentes movimientos que se han dado en tiempo y espacio para poder lograr los objetivos que se han logrado en la nación. De manera que le paso los micrófonos al coronel Suazo para que inicie con este proceso de esta actividad tan, diríamos, tan significativa para la provincia Espaillá y muy especialmente para esta comarca, como diríamos geográficamente, Moca. Noche de larga de museos, información y educación, todo estará aquí vislumbrado en este aspecto. Bueno, muchísimas gracias quienes nos acompañan en el auditorio tan campesino, tan rural, ¿verdad? Yo quiero abordar lo que se llama el concepto de la nación dominicana, porque el campesinado en su participación en términos históricos es un componente social que va a surgir, vamos a decir, en el siglo XVIII. Pero la nación dominicana es, ante todo, el quehacer social, cultural, espiritual, militar, religioso, en una visión antropológica, parte de 3 troncos étnicos fundamentales, desde los aborígenes, que son los habitantes autóctonos de nuestra isla, posteriormente los españoles, y así el tercer tronco étnico que se va a convertir fundamental, que es la africanidad, el africano. Entonces, estos 3 troncos étnicos van a construir la identidad y la idiosincrasia en el quehacer económico, en el enfoque de defensa del territorio, de los usos y costumbres. Y entonces eso, con el andar del tiempo, va a construir el tejido social que va a desembocar, y yo quiero colocarlo en ese punto para que el maestro Alfredo Hernández continúe, y es lo que desemboca en 1605, 1606, con lo que se llama las devastaciones o despoblaciones de Osorio, con lo que se desocupa la costa norte, Puerto Plata, Montecristi, Vallajá y La Yaguana, y se construyen y se fundan las comunidades de Monte Plata y la de Vallaguana. Montecristi, Monte Plata. Montecristi y Puerto Plata componen lo que es el nombre de Monte Plata. Vallajá y La Yaguana
y la yaguana van a componer el elemento de Vallaguana. Pero todo eso se está dando en el marco de lo que se llama el fracaso de la esclavitud en términos institucionales, pues en 1518 se da la sublevación de Enriquillo, en 1522 empiezan las sublevaciones de los esclavos de Nigua, de la zona de el ingenio de Diego Caballero y de Diego Colón, y esto va a dar como resultado la fundación de los manieles, las cimarronadas, los palenques, y esto es fundamental para el proceso que vamos a abordar a posteriori, porque aquí hay una dispersión poblacional en todo el territorio y que a partir de las devastaciones y despoblaciones de Osorio, elementos importantes, claves en el progreso de la colonia se van a Cuba, se van a Puerto Rico, se van al continente, a México, Venezuela y Colombia, y hay un empobrecimiento en calidad de la población, de los gestores del desarrollo, y esto indiscutiblemente va a gestar lo que se llama, cuando nos enfrentamos a las devastaciones, a las tropas españolas en el área de la costa norte. Hernando de Montoro, un líder criollo, un mulato, va a coger las armas y va a generar la primera revolución criolla, que es el aliento vital de lo que es la patria. Hay un sentido, el primer grito de patria es ahí. Y entonces el maestro Hernández va a tomar el tema para conducirnos en ese proceso hasta construir la nación dominicana. Bueno, muy ambicioso, ¿verdad? Ese proceso que me asigna el coronel Suazo. Bien, escuchamos ahí en su voz el término mulato, el término criollo, porque en este país se produce una especie de sincretismo racial, porque se mezcla el aborigen con el negro, se mezcla con el blanco otra vez con el negro, y otra vez el indio con el negro, y con el blanco, y con el castizo, y con el mulato, y con el caipa mulato, con el salta para atrás, con el tente ahí, etcétera, etcétera. Y en definitiva, así es que como surge el criollo, el hijo de esos extranjeros que han estado poblando estas tierras, saqueándola, explotándola, pero que no tiene participación, es un discriminado. ¿Qué ocupación podía él ocupar si en el Estado no lo nombraban ni siquiera ayudante de un segundo alcalde? Porque España desconfiaba de los criollos en todo el continente, no solo aquí, que fue el laboratorio donde se forjó la conquista de toda América. Entonces, cuando hablamos de criollo, estamos hablando de esos hijos de extranjeros que nacieron aquí, que se criaron aquí, aunque muchos padres los enviaron a estudiar, enviaron a sus hijos a estudiar a Europa, pero el sentimiento era criollo, porque ellos a su regreso se reintegraron a su sociedad, que no era la sociedad de arriba. Aquí se habla mucho de educación, de universidades, en esos primeros años, pero eso era para la élite, hijos de los grandes funcionarios, altos funcionarios españoles. Cuando la clausuraron en el gobierno de Boyer tenía 23 estudiantes, 6 criollos y 17 extranjeros, porque los hijos de los funcionarios venían a estudiar aquí. Eso era la universidad. Bien, entonces el criollo como elemento rechazado, como elemento marginal, podemos poner el ejemplo de Tomás Bobadilla. Para Tomás Bobadilla asumir un cargo de 5ª categoría durante la España boba, fue sometido al martirio de lo que se llama una declaración de sangre. Óigame,
ese señor tuvo que demostrar por todas sus generaciones con testigos que no tenía sangre judía, que no tenía sangre de negro, que no tenía sangre de aborigen, que no tenía sangre de ningún extraño, creyéndose los españoles que ellos eran una raza pura. Pero a ese suplicio sometían a las personas aquí para darle un carguito de quinta categoría, porque era que España no creía en los criollos, no tenía confianza en los criollos. Tendría sus razones, desde luego, pero eso aceleró el proceso de que en el criollo es donde surge entonces ese sentimiento nacional que expresa Hernando de Montoro cuando lo obligan a dejar esos predios que ellos habían estado ocupando, y ese sentimiento era generalizado, pero la represión era fuerte y no todo el mundo lo expresaba, así que eso tiene un valor extraordinario, esa protesta de Hernando de Montoro, que al decir de un historiador por ahí, ese fue el primer bajido de la nacionalidad dominicana. Don Marcio Veloz Magiolo, antropólogo, sí, historiador, novelista. Me parece que Peñavalle también se refirió a eso. Y sucede que ese lavado de sangre, demostrado con testigos, que había que buscarlo a donde estuvieran, es lo que le permite a él ser el funcionario que pasó por todos los gobiernos, el camaleón, que a la hora de la independencia aparece como independentista y a la hora de la restauración, bueno, ya está divorciado, peleado con Santana y está más cerca de los restauradores, aunque no se definió nunca hacia ninguno de los dos sectores, porque siempre estaba a la expectativa esperando a ver dónde era que se iba a pegar. Pues bien, es ahí donde surge ese sentimiento nacional, que es una conciencia que adquiere, y esto tienen que tomarlo muy en cuenta, cuando esas personas que han habitado aquí, que nacieron aquí, que estaban en un territorio, llámese hato, llámese estancia, lo que fuera, sintieron que eso era suyo, de su propiedad, que este terruño le pertenecía a ellos. Y cuando se da la orden de desalojar todos esos territorios, personas y ganado, que es el crimen más grande que haya cometido la ineptitud de la corona española en este territorio americano. Y el enfoque de lo que se llama la Casa de Contratación de Sevilla, porque la gente tiene que entender que lo que se producía en Montecristi había que llevarlo a la tarazana de la ciudad colonial para poder exportar. Entonces, como la ley no se podía cumplir, había que violar la ley a través del contrabando. O sea, estamos hablando ya como de manera 1500, siglo XVI, porque fíjense, porque la gente, porque hay que partir también, hablamos de la nación dominicana, pero resulta ser que el gentilicio se desprende del nombre de Santo Domingo, como la ciudad primada de América, que hay que tener una idea de que Santo Domingo como puerto fue fundamental hasta 1550 aproximadamente. Anuló todos los puertos del país. Entonces el que salía de Europa salía para Santo Domingo. De ahí, de Santo Domingo, el puerto de Santo Domingo, la isla de Santo Domingo, los hijos de Domingo son los dominicanos. Sí. Hay que tomar en cuenta también que en ese periodo Santo Domingo, la isla por completa, era la plataforma del Caribe. O sea, un gobernador que estaba acá era gobernador del Caribe completo. O sea, bueno, sí. En lo que ocurre es que ahí hay un proceso que se constituye a través de Diego Velázquez, la capitanía de Cuba, y desde la capitanía de Cuba va a salir Cortés hacia México. Fue el regidor en Asua colonial, y de ahí sale con Diego Colón, que se va también con don Alonso de Suazo, y ahí construye una serie de naves con una tripulación importante y se va a México y va a escribir con el concepto que ya él tenía, porque se fue viviendo como concubina, como compañera a una taína nuestra. Él se va con ella a Cuba y la deja en Cuba y de Cuba parte a México. Pero no hay un solo gran acontecimiento en los descubrimientos
en las conquistas, en la evangelización de América, que no partiera, de aquí, de Santo Domingo. Que no tuviera vínculo a Vasco Núñez de Balboa, Francisco Pizarro, Alonso de Ojeda. O sea, es inmenso. Pero también hay que destacar que el siglo XVI podemos llamarle como el siglo del olvido, porque es el punto donde España abandona esas tierras. No, es que España se encuentra con un mundo, porque España no tiene 100 millones de habitantes. España tiene todo Norteamérica, porque ustedes ven a Texas y a California y Arizona y a la Florida, todo eso fue español. Sí. Eso fue español. O sea, España tenía que poblar todo el continente americano, las Américas. Y para poblar eso se requería recursos que en términos de población, en términos de tecnología, España no tenía, porque España es un país que sale de la... Que no producía nada. No transformaba ninguna materia prima. Los barcos tenían que construírselos los holandeses. Y los portugueses. Los portugueses tenían que venir como guardias aquí, como guardianes. ¿Y quién eran los dueños? Como seguridad. ¿Quién eran los dueños del tráfico de esclavos? Porque aquí, señoras y señores, aquí en Santo Domingo nació lo que se llama el comercio triangular, sí, que según Carlos Marx es la base del capitalismo. Del capitalismo moderno. O sea, aquí se va a dar inicio a la revolución industrial. La acumulación originaria. O sea, eso nosotros estamos, tenemos, como decía Mariano García Lizardo, nosotros tenemos que salir de nuestra zona de confort, porque nosotros tenemos las posibilidades, las potencialidades de todo el territorio nacional, de convertir esto en una gran industria naranja, porque el mundo entero debe venir a Santo Domingo a conocer a Moca, a conocer a Puerto Plata, a conocer la línea noroeste, a conocer el sur, para que conozcan la historia de la humanidad. Sí, hemos sido la plataforma. Seguro. Hemos sido la plataforma de toda la historia, partiendo de este Turuño de tierra. Pero yo pienso que tenemos que volver al tema. Sí, exactamente. Tenemos que volver al tema después de las devastaciones. Sí. Claro, porque las devastaciones van a generar, o sea, que es la locura de España. Sí. Es la locura de España, porque hay que situar esto con el movimiento de la reforma protestante en Europa. Y tenemos que convocarlo, conectarlo con lo que se llama la imprenta de Gutenberg y la edición de la Biblia. Sin dejar de lado el elemento más importante, que fue el establecimiento de ese monopolio comercial de la Casa de que le impuso a las colonias de América. Si España no produce nada, sí, quienes producían a los países vecinos, entonces los que venían de España venía a doble precio. Hay un cantautor español que se llama Víctor Manuel, el esposo de Ana Belén. Sí. Dice, esta tierra está enferma, esta tierra que se gastó el imperio en mitos y leyendas. Sí. Es una canción, poemas tristes. O sea que paso a paso tenemos que ir rompiendo ese paradigma. Sí, tenemos que romper ese paradigma y lo estamos rompiendo. Sí, yo apuesto siempre por la capacidad de superación del dominicano, de ese dominicano que vencimos las devastaciones. Dejamos perdido todo el territorio de la costa norte, del oeste, concentrando esto en Monte Plata, Vallaguana, el Ceibo, el este, lo que era el este, y botamos todo el Cibao, prácticamente de La Vega para allá era botado, y de Asua para allá era botado. Un reflejo de la estrechez que se tenía en España. Sí. La corona española tenía una estrechez en cuanto a esto. Miren que una visión sumamente de mime. Entonces ahí van a hacer lo que se llama, con todas estas reses perdidas, con toda esta tierra perdida, va a surgir otra actividad, la ganadería. Y la ganadería va a ser fundamental, que ahora voy a empalmar, sí, con elementos, símbolos importantes de la dominicanidad. Filibustero, botanero. Sí, pero eso es importantísimo, porque entonces las autoridades españolas que eran nativas, que administraban, que vivíamos del situado de México, de los sueldos de México, que lo mandaba de México, de los funcionarios,
a veces duraban 10 años sin mandar los sueldos. 2 y entonces, años. Y entonces los prestamistas hacían su agosto. Bueno, el caso es que se hacían también de la vista gorda las autoridades con el contrabando. Y ahí surgió, cuando los piratas filibusteros siguieron pillándonos y estableciéndose los franceses en el oeste de nuestra isla, ahí surgieron las cincuentenas. Las cincuentenas muy importante, es las primeras unidades de autodefensa del territorio. Nosotros somos el primer pueblo que gesta el etos, el sentimiento, la conciencia de que nos pertenecíamos nosotros. Nos vamos desprendiendo de la tutela española y nos convencemos los dominicanos que ya en 1623 hay un decreto real de los reyes de España definiéndonos como dominicanos. Y en 1631 los curas de la Orden de los Dominicos escriben los dominicanos. Las familias dominicanas tienen una gran vocación mariana por la Virgen de la Altagracia. Y en 1655 esos monteros, que son los cazadores de reses, desarrajetadores, van a vencer con esas lanzas. Con lanza de palo. Van a vencer con esas lanzas la invasión de Pen y Venable en 1655. Y esos monteros van a vencer a los franceses una y otra vez en el río Dajabón, que lo empezaron a llamar río Masacre. Y en el río Rebois, que de ahí viene la palabra Rebú, que es el río de Guayubín. Y en consecuencia, nosotros un 21 de enero de 1691, viniendo desde Higüey, con el machete de Antonio Minier bendecido en la iglesia San Dionisio de Higüey, con la Virgen de la Altagracia, marchamos a vengar la afrenta de haber quemado a Santiago y a Moca, porque Moca no solamente la quemaron los haitianos, lo quemaron los franceses. Y en 1631, 1691, en un 21 de enero, vencimos a los franceses, matamos más de 400 soldados, matamos al gobernador francés Tarí de Cussy, y desde entonces se celebra, desde el año siguiente, en la Sabana Real de la Limonada, y desde entonces al año siguiente le dedicamos el machete en el altar de la Virgen de la Altagracia, ese machete redentor, y en consecuencia celebramos el Día de la Virgen de la Altagracia, que es el día de la batalla de la Limonada. En consecuencia es muy importante esto, porque esas lanzas victoriosas frente a los franceses, frente a los piratas, frente a los ingleses de Pen y Venables, son las lanzas que están en el escudo nacional. Por eso están ahí. 4 lanzas ahí. Sí. Maestro, entonces, ya entrándonos al tema un poco más del campesinado, vemos que en diferentes lugares el campesino adquiere otro nombre. Por ejemplo, en Sudamérica le llaman guajiro, en Puerto Rico el jíbaro. En Cuba, guajiro. Sí, en Cuba también. Pero el campesino nuestro, que es prácticamente cibaeño, en gran parte, tiene una parte muy esencial. Es la honestidad, la parte laboriosa, el campo, el desarrollo más en la parte agrícola. Hay una expresión, prove pero honrado. Pero honrado, sí, claro. Entonces hay muchas categorías, que el mismo tema que estamos desarrollando no la puede ir definiendo, estas categorías, ya para entrar a lo que es el campesinado. Mira, hay una cosa muy importante y es el proceso que se va a dar a partir de 1801 con las invasiones de los antiguos esclavos de Saint-Domingue. Los franceses le llamaban a su colonia Saint-Domingue, en francés, Santo Domingo francés. Pero Santo Domingo. Santo Domingo francés. Ahora, ¿qué ocurre? Que todas las batallas que se dan en España, entre España y Francia, se dan aquí en el territorio nacional. Y se va a dar la guerra de 1793-1794. Pero ya en 1791 empiezan las sublevaciones de los antiguos esclavos. Oiga bien lo que estoy diciendo, antiguos esclavos de Saint-Domingue.
porque según los historiadores, ellos no sabían de dónde eran, porque Saint-Domingue era un enclave. No, los franceses no volcaron allá sus instituciones y su civilización, que España en eso fue superior, porque aquí tuvimos universidad, ayuntamiento, tribunales, en las instituciones que constituyen una sociedad. Y nosotros sí sabíamos que éramos dominicanos, como se lo dije, de 1623. Ahora ellos no sabían. Al fundar cualquier ciudad, cualquier poblamiento, lo primero que nombraban era un ayuntamiento. Un ayuntamiento con su iglesia, con la evangelización. Ellos no tuvieron ese proceso. Entonces, como los franceses tenían un sistema de alto desarrollo, una explotación intensiva y criminal de más de 20 horas de trabajo. Esos esclavos había que vivirlos reponiendo. Y además era un gran negocio el tráfico de esclavos, la trata negrera en todo el continente que ellos dominaron. Y dominaban el contrabando de armas, el contrabando de gente y el contrabando de todo. Y la gran producción. En consecuencia, ellos cuando explota la revolución de los antiguos esclavos de Saint-Domingue, esa revolución no se llama la revolución haitiana, hasta que después los teóricos le dicen que esa es la revolución haitiana, que cuando fundan la República de Haití, ellos primero llamaron, Dessalines hablaba de la República de Negros, y que la constitución de esa república establece, tenía que escribirse sobre la piel de un blanco y con la sangre de un blanco, el odio sobre el odio, y el odio no construye. Ahí está la diferencia entre la nación dominicana y esas cosas. Y para ser haitiano había que ser negro. Había que ser negro. En consecuencia... Y con lo primero que pelearon después de la independencia fue con los mulatos. Sí, en 1795 con el Tratado de Basilea que le cedía todo, ya lo habíamos reconocido a través de Rissuit, del Tratado de Rissuit, y de Aranjuez habíamos definido los límites fronterizos, pero en 1795 firmamos, después de la derrota de España frente a Francia, firmamos el Tratado de Basilea que le cedíamos toda la isla a Francia. Y entonces en 1802 llega la invasión de Emmanuel Leclerc, el cuñado de Napoleón, para tratar de ahogar esa revolución de los negros de esa zona. Y entonces se va a dar... Napoleón está en la guerra. La era de Francia. La era de Francia, en Santo Domingo. Pero vienen las invasiones de 1801, 1802, 1804, 1805, donde incluso muere Serapio Reynoso del Orbe con aquellos valientes combatientes. Se da el caso de Moca, que tenemos el episodio de la iglesia, sí, pero que ellos venían repitiendo eso desde que salieron de Santo Domingo, apresando a todos los blancos que vivían en los campos, sí, y amarrándolos con cadena, incluso los que morían los mataban ahí mismo. Pero incluso la gente no sabe en La Vega, que en las montañas de Constanza, que en las montañas de Jarabacoa, que Sabana Iglesia, que San José de las Matas, es de algún modo los blancos que se salvaron, que se fueron incendiaron a La Vega, y La Vega desapareció durante 8 años. Estamos hablando del degüello de Moca. Sí, pero es que en La Vega se produjo el mismo día primero, antes de llegar a Moca. Bueno, entonces, frente a eso, va a correr la era de Francia en Santo Domingo, que va a durar hasta 1809, después de la derrota de los franceses en Palo Hincado por el brigadier Juan Sánchez Ramírez, y en consecuencia lo que hay es una composición, porque vamos para la República, vamos para la guerra patria, sí, vamos para la guerra patria, pero yo quiero llevarte hasta allá, en el sentido de que cuando termina la gobernación de Sánchez Ramírez, en el 12, el 11 o el 12, entonces empieza la era de la España boba, que concluye con la independencia de Núñez de Cáceres. Sí, y hay una dispersión del concepto de cada núcleo disperso en este gran territorio de cerca de 150.000 dominicanos, que era lo que había en el territorio dominicano de la época, dispersos, negros, antiguos esclavos, gente... criollos dispersos en las montañas, y no tenían una conciencia patriótica. Y naturalmente entre 1822 y 1844 es que se va a producir
la articulación de un decálogo político, ideológico, encabezado por Juan Pablo Duarte. Ahí está la grandeza de Duarte, el hombre que dice en un verso del 26 de mayo de 1844 frente a la Junta afrancesada encabezada por Tomás Bobadilla, que dice: los blancos, morenos, cruzados, unidos marchemos y al mundo mostremos que somos hermanos. Duarte tiene un concepto claro de la composición étnica del pueblo dominicano y entonces le da esa luz, esa conciencia, articula la dominicanidad, le da elementos a perseguir, metas a perseguir, y él enciende la conciencia política de la nación dominicana. Ya, nosotros somos nación porque ya en 1814 Andrés López de Medrano escribe un libro de lógica, rector de la Universidad Santo Tomás de Aquino, donde define a la nación dominicana. Por eso decía que la nación dominicana es continuidad en el tiempo, continuidad en esta lengua, continuidad en la escala de valores que nos ha unificado y que hemos perseguido con esas epopeyas escritas con sangre y fuego, y los grandes sueños. Y detrás de esos grandes sueños, nosotros ahora aspiramos a relanzar a la República, a constituirnos en Estado en 1844 con el verbo, que los principios de Juan Pablo Duarte de 1838. Y esa república se va a lanzar a la guerra frente a los planes anexionistas de los traidores, como ocurrió con los afrancesados, Pedro Santana, y los que no tuvieron fe en el destino nacional. Y hoy reclamamos la fe en el destino nacional, porque esos campesinos, esas victorias en Santomé, en Sabana Larga, en Beler, La Estrelleta, Las Carreras, Azua, Santiago, siempre fueron mayormente de los un 80, un 90% de campesinos dominicanos. Sí, eso más sí, de un 90%. Sí, eso hay que resaltarlo. Esos movimientos de resistencia que usted acaba de decir. Y la restauración fue una guerra campesina también. Y fue una guerra de liberación nacional. Sí, y ya campesina. tiene otra categoría. En todos esos movimientos, en pro de la independencia, en pro de la libertad, estuvo el campesinado. En un mayor, diríamos... Es que no habían ciudades. Sí, señores, porque, Santo Domingo, por ejemplo, tenía 8,000 habitantes. Puerto Plata, 6,000 habitantes. Sí. Santiago, 14,000. Eran las únicas 3 ciudades que habían. Después todo es reteraldea. Todavía en el siglo XX, el poeta Héctor Inchautegui Cabral dice, en canto a la patria bien amada, 2 o 3 ciudades, 2 o 3 casi ciudades. Lo dice Pedro Héctor Inchautegui en el siglo XX. Estábamos como en la Edad Media, más habitantes en los campos que en las ciudades. Sí, y desvinculado del proceso. Totalmente de acuerdo con lo que usted plantea y sobre todo más haciendo hincapié en la batalla del 30 de marzo. Porque en un momento que Mella tiene que recurrir a grandes líderes. A la sierra. Tuvo que ir a la sierra. Por ejemplo, Fernando Valerio, que vino con los andulleros, aquellos que estaban en el albor del tabaco, el trabajo, que vinieron con lanza, con piedra, con palo, sobre todo también los que se buscaron aquí en Moca, con José María Inver, fueron campesinos. Líderes tuvieron que buscar estas personas campesinas para poder lograr la independencia, para poder tener lo que se llama y ser dominicano. Sí, correcto. Sí, correcto. Entonces, así mismo, tanto Fernando Valerio, José María López, entre otros, tuvieron que armonizar para poder contrarrestar al enemigo. Y eso es prácticamente el campesinado, que no tenía armas. Eso ocurrió también en el sur. Sí, en el sur con Neiva. No solamente con Neiva, no. Ocurrió que la noche del 27 de febrero estaba en Santo Domingo Antonio Duvergé, desde Baní, y con Antonio Duvergé, los hermanos Herrera fueron a Baní a proclamaron a San Cristóbal y proclamaron a Baní, y son la caballería banileja es la que va a proclamar a Azua, pero son todos los hombres del campo. Bien, hay unos elementos muy importantes a destacar en cuanto a lo que es este proceso que estamos llevando a cabo hoy, y hemos visto ya que con Núñez de Cáceres hemos conocido lo que es la nación dominicana.
y que a partir de Duarte, 1844 en adelante, ya tenemos el concepto un poquito más desarrollado con lo que es el gentilicio dominicanos. Y ahí, a partir de ahí, tenemos que ver otros elementos que se fueron dando en la conjunción del trabajo del campesino en lucha y en pro de la independencia, en pro de las libertades. Hay un elemento muy importante a destacar, que es la Revolución Liberal de 1857. Aquella revolución tabacalera, cibaeña, y quiero, con el permiso de ustedes, citar aquí a un mocano que escribió este libro, Fundamento de Historia Social Dominicana, Silverio González Camacho, el cual ya no está con nosotros, debido a que en la pandemia, se nos fue en la pandemia. Sí. Sí. Y él destaca aquí unos elementos muy importantes. Dice que la revolución de 1857 fue causada principalmente por la corrupción administrativa promovida por el propio presidente Buenaventura Báez. Esta manifestación de la descomposición política y moral en que vivía la República Dominicana fue condicionada y facilitada por la anarquía y también la crisis monetaria del país en la década de los 50. Así, en su último gobierno de Pedro Santana también realizó emisiones de papel moneda ascendente a unos 18, por aquí nos plantea 8, 18 millones en el momento de pesos, para recoger los que estaban deteriorados. Supuestamente ese era el sentido, pero a raíz de la invasión de la lucha que tuvo el país, 1855, se hizo esa emisión de monedas. Bien, para cubrir esos gastos de la guerra. La guerra de 1805, sí, de la batalla de Santomé, Cambronal y Sabana Larga. Sí. Entonces, la última guerra, la última invasión haitiana. Aquí cabe destacar alguna característica también, señala el autor, sobre Buenaventura Báez, que prácticamente abusó del campesinado, en sentido de que comenzó a traer, trabajo. Para que la gente sitúe. Sí. No. Lo que ocurre es que Buenaventura Báez es un caudillo antinacional. Él no creía incluso para 1844, cuando los trinitarios dan el golpe de la proclamación de la República el 27 de febrero de 1844, él tenía un plan Levasseur, un plan de protectorado francés. Él no abandonó nunca eso, nunca lo abandonó. Y cuando Santana, que tenía un ejército particular de peones y ateros y con el cual concurre, y ahí también tenemos que dar el crédito a los campesinos. Los campesinos del este van con Santana a Azua de 1844, la batalla de Azua, y participan también en la batalla del Número y participan también en la batalla de las Carreras. O sea que no. Pero bueno, en el caso concreto que nos ocupa ese periodo de 1855-1856 es que el Estado salió quebrado de la guerra dominico-haitiana. Y entonces ya el peso militar, político, la importancia se había mudado para el Cibao. Ya el sur no era determinante. Como la guerra de independencia fue fundamentalmente una guerra del sur, y por eso instauró a presidentes del sur, como es el caso de Buenaventura Báez y de Pedro Santana. En consecuencia, ya aquí hay un movimiento porque el precio del tabaco a nivel internacional y fundamentalmente en Alemania había alcanzado altos precios, y esas divisas, que es el ingreso de moneda del franco alemán, enriqueció a los campesinos, pero entonces el gobierno le impuso a los campesinos, le arrebató a los campesinos la divisa, se quedó con las divisas, y a cambio le llenó los cerones de papeletas sin respaldo, papeletas inorgánicas. Los fueron a usar ese dinero, no servía para nada. Ya no servía. Sabían que estaban en las ruinas. Entonces eso va a generar lo que se llama la Revolución Cibaeña, que sigue siendo, porque nuestra también primera guerra civil. Nuestra primera guerra civil, porque en esencia el 80%, 90% vivía en el campo, y entonces eran revoluciones campesinas. Eran revoluciones campesinas. Sin el campesinado no había forma de hacer la guerra. Y entonces ahí se da la guerra cibaeña, lo que se llama la guerra cibaeña. El
la presidencia se establece en el triángulo Moca, Santiago, La Vega, y el 19 de febrero de 1858 se promulga la constituyente de Moca. Quiero resaltar ahí, maestro, que Moca tiene también, diríamos, un punto de partida en casi todos los acontecimientos que hemos visto aquí. Por ejemplo, va a declarar la provincia de Santiago como capital del país. O sea que ya la constituyente de Moca, la constitución de 1858, le va a dar esa potestad de tener un país ya con dos capitales, sí, una en el sur y una en el Cibao. Sí, sí, en la capital. Bueno, entonces finalmente cuando llega Santana, que está en el exilio, que había sido apresado por órdenes de Buenaventura Báez en 1856, que lo va a apresar el general de división José María Cabral y Luna, el héroe de Santo Tomé, y expulsado. Entonces ingresa Pedro Santana por Montecristi y cercamos a las tropas de Buenaventura Báez en la ciudad capital, y él se asila en el consulado francés de la capital. Y termina la época de Buenaventura Báez y se establece con el poder Pedro Santana, que se lanza entonces en pos de la anexión a su proyecto, que nunca lo abandonó, y se mete en la anexión el 18 de marzo de 1861, se proclama. Tenemos la protesta de Meriño en la capital, la protesta de los hombres de San Francisco de Macorís con las armas en las manos. Tenemos el 2 de mayo con José Contreras y los demás patriotas, y vamos a tener la expedición de Francisco de Rosario Sánchez en el sur, también. Y tenemos los mártires de Santiago en 1862, Cayetano Velázquez en Neiva, el poeta Eugenio Perdomo, que dice: cuando los dominicanos vamos a la gloria, vamos a pie. Y en consecuencia Santiago Rodríguez proclama en la línea noroeste. Entonces llegamos al 16 de agosto de 1863 con el grito de Capotillo, y ahí se inicia la gran guerra restauradora, que en menos de 20 días tenemos a los españoles cercados. Porque era una guerra campesina. Es una lucha campesina, es una lucha de liberación. Es que los campesinos nacional fueron reprimidos por las tropas españolas, empobrecidos, sobre todo los de la línea noroeste, excluidos, con ese cuartel general que tenían en Guayubín, esas tropas. Sí, más malo que Buceta. Que después tuvieron que salir huyendo y refugiarse por Haití. Sí. Tuvieron los españoles que recogerlo en un barco por cabo haitiano. Correcto. Entonces es una guerra de liberación nacional. Cercamos a Santiago, cercamos a los españoles en Santiago. Pepillo Salcedo derrota a los españoles en el Cerro de Santiago, que se llama donde está el monumento de Capotillo, que había un fuerte militar español, y ahí entonces de Guravito, la Herradura, cae Moca el 31 de agosto. Y entonces ya cercamos los españoles en Santiago, y el 6 de septiembre empieza la gran batalla, la madre de todas las batallas, del 6 de septiembre al 13 de septiembre, y quemamos a Santiago y acorralamos a los españoles en la fortaleza de San Luis, y tenemos de 8 o 10.000 hombres que habían abandonado a sus mujeres paridas, a sus madres, habían enterrado a los muertos, el conuco en manos de las mujeres, porque la mujer campesina es un tolete de mujer. El papel que juega la mujer campesina durante las guerras todas, es fundamental, y especialmente en la restauración, cuando el hombre iba y le dejaba el conuco, y ya a partir de ahí, que se lo dejaba sembrado, ella se ocupaba de todo. Al igual que los campesinos, también las mujeres, pues la historia, han sido excluidas. Sí, no, claro. Sí, invisible. El campesino, por razones de exclusión y de prejuicio, está lo han hecho invisible en la crónica de la historia dominicana. En los últimos tiempos se ha reconocido el papel fundamental de la mujer, porque, señores, un hombre es incapaz de apostarlo todo, de darlo todo por la patria, si no tiene al lado una mujer que le dice: hay que dar para adelante, hay que marchar hacia adelante, porque la patria está por encima de todo. Muy importante. Porque vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor. Sin honor. Eso lo dijo Duarte. Sí. Y esto otro, al día de hoy, que sigue teniendo valor. Mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos seremos siempre víctimas de su maquinación, como lo estamos siendo hoy día. Miren cómo hemos ido entrando desde una primera república, primero del concepto de nación,
a lo que es el concepto ya de república. Sí, porque y no ahí hemos está ido el ya, Estado. sí, el Estado, la soberanía, y luego entramos directamente ya a una segunda república. porque ya No queremos decir, Sí, Gil, que nos fuimos a la Sí. constituyente de Moca, pero pasamos por la Constitución de San Cristóbal, que es lo que Que la le da el Carta aval. Magna del Estado, lo que Constituye. consolida la nacionalidad jurídicamente, derechos y deberes, el pacto social de Surusó. Muy a pesar de Santana, Muy que a mandó pesar a de anular Santana, esa constitución y para con estar el- y con el gobernando artículo con el 211. 210, que precisamente fue José Joaquín Puello quien fue a presionar, y aparece Santana como nuestro primer presidente constitucional, que no es tal, porque fue impuesto por la fuerza militar por 2 periodos, y ese patán no llegó a cumplir el primer periodo. Porque ahí es donde está la cojera de la nacionalidad dominicana, cuando alguien que sabe mucho de bueyes y vacas pasa a gobernar un país. Exacto, como si Entonces, fuera un no se acto. preocupe que hemos tenido presidentes que no han sabido leer ni escribir. Bueno, no, pero hay gente que Y sobre tiene las todo, buenas intenciones. Pero bueno, entonces tenemos que irnos a la guerra de los 6 años. Los 6 años. De los 6 años contra Báez, en 1868, producto de la 1874. traición de José Antonio Salcedo, De Pillo Salcedo. que fue quien traicionó todo el tiempo la guerra restauradora y quiso traer a Báez al país. Lo planteó desde un principio y se garantizó de nombrar a todos los generales baecistas en los puestos clave. Por eso aseguró su regreso, el regreso de Báez. Aunque ya él estaba fusilado, es uno de esos casos donde un muerto triunfa. Porque Entonces Maestro, el tenemos tiempo- la guerra de los 6 yo sé años, que que es tenemos importantísimo, y vamos al 1916 a 1924, porque Sí. ahí van a estar los guerrilleros patriotas del Este que han sido Sí. los gavilleros, vilipendiados entre comillas. como Perdón, los gavilleros. maestro. Entonces también tenemos Maestro, ahí la permítame. resistencia en la Barranquita, campesina, en la Barranquita, resistencia de Mao. campesina. en Mao, y tenemos los hombres del Este. Gloria eterna a los campesinos. Quiero también resaltar, maestro, que esos movimientos ahí que habíamos hablado fuera de cámara y que ustedes lo manejan también al dedillo, hemos visto también, como dicen, los gavilleros, hemos dejado atrás un poquito a Olivorio Mateo, Sí. también. No, pero él fue gavillero. Que también Él fue gavillero. Y debo decirte una cosa, el poeta Pedro Mir, que yo no lo llamo poeta nacional, Sino pero poeta yo- social. Poeta social. Como le llamaba Juan Bosch. Nos escribió una novela interesantísima que se llama Cuando amaban las tierras Cuando se amaban comuneras. las tierras comuneras. Y entonces, en la guerra del 65, están presentes los campesinos. Maestro. Indiscutiblemente, porque de todos los puntos del país fuimos a defender la patria en la última guerra amurallada. Se nos que cumplió, fue se nos la de cumplió el tiempo 1965. prometido, pero no era puede- necesario. Había que miren, colofonar eso. Exactamente. Y también el tiempo aquí, hoy mismo también ya estamos llegando casi al final. No, ya llegamos Ya al llegamos final. al final. Porque, Ya llegamos al final porque ya- déjeme decirle, maestro, déjeme decirle, aparte de esas reformas agrarias que se hicieron, lucha campesina, tierra para el campesino, hay que hablar también, para finalizar, de una mujer Mamá Tingó. llamada Florinda Florinda Muñoz Ella Soriano, que a todas representa... las mujeres y a todos los hombres, porque cuando mencionamos a un prócer, a un héroe, Sí. en él estamos mencionando a los del montón Un- salido Exacto, de Federico porque Bermúdez, realmente- a los que no están en la Realmente crónica de la esos son historia. los conductores, pero detrás de ellos es que está el pueblo. Está el pueblo, que es el que sí. escribe Está el pueblo. la historia con los hechos. Una luchadora campesina por las tierras, en la cual tuvo su juicio también, un juicio que prácticamente perdió y también murió luchando. O sea que el campesino ha estado presente, amando su tierra, trabajando por su tierra, pero tenemos que darle no la espalda, sino el frente a lo que necesita el campo hoy día. Bueno, entonces lo que estamos es reivindicando la identidad dominicana, porque en resumen, todos somos campesinos. Sí, señor. Todos somos dominicanos, todos somos los estudiantes, los intelectuales, los profesionales que elaboramos día tras día en aras de la grandeza nacional, de la grandeza de la nación dominicana. ¡Que viva la patria! Ok. Que viva. Que viva la República Dominicana. Gracias a todos por Bueno, su atención. me veo guava, no me veo.
espaldarazo de Pedro